de los trastornos psicológicos que también más se refleja en el cine y en la gran pantalla, en personajes, por ejemplo, como Jack Sparrow, tienden a recurrir al alcohol o a otra serie de sustancias. Las experiencias en la infancia y en la adolescencia nos marcan tanto y eso llega a un nivel tan profundo. Lo que te voy a contar hoy tiene que ver con uno de los trastornos psicológicos más habituales en la convivencia cotidiana y que seguramente que tú y yo en algún momento de nuestra vida hayamos coincidido con alguien que pueda estar pasando y pase por una situación de estas características. Porque es uno de los trastornos psicológicos que también más se refleja en el cine y en la gran pantalla, en personajes, por ejemplo, como Jack Sparrow, en personajes como Tuco Salamanca de Breaking Bad o, por ejemplo, en el Club de la Lucha. Que hoy vamos a continuar analizando otro de los temas de Grina, Odio a Marte, que refleja perfectamente todo lo que tiene que ver con el trastorno límite de la personalidad, y porque quiero además contarte algo muy característico y que pocas personas saben ni hablan de ello en lo que tiene que ver con este tipo de trastorno. Por lo tanto, si quieres saber mucho más de todo esto, ya sabes lo que tienes que hacer: coge palomitas, ponte cómodo, disfruta y vamos a reaccionar y analizar a este tema. Esta parte me parece fundamental porque, como bien remarca en este texto, una de las características principales de las personas con un trastorno límite de la personalidad tiene que ver con su capacidad para regular emociones, una capacidad que no han terminado de aprender y que a lo largo de este vídeo quiero dejarte perfectamente claro por qué no tienen esta capacidad regulada, porque todo tiene que ver con algo que han vivido y que te voy a desvelar a lo largo de este tema. Conocí a alguien igual, sé que tú eres especial, como tú no hay nadie más, eres perfecta, eres mi estrella fugaz. Fundamental esto que está diciendo ya para empezar, que nos hace ver que esta persona a la hora de relacionarse con esta chica va a tender a reflejar esa parte afectiva con una intensidad emocional tremendamente importante. Las personas con un trastorno límite de la personalidad no es que tiendan enseguida a la dependencia, sino que a la hora de relacionarse y de vincularse afectivamente con otras personas van a tender a idealizar de alguna manera los atributos o la estabilidad de lo que le reporta ese tipo de relaciones. Pero no es que sean dependientes por sí mismos, es que en la manera de vincularse hay algo que no han trabajado y que les está afectando. Tu novio lo hiciste realidad, quiero que en esta noche salgamos a un bar, cumplimos un año de novios, vamos a festejar. Fijaos que al fin y al cabo está haciendo referencia a una situación un tanto prototípica de una relación, ¿no? Pues llevan un año, van a festejarlo, van a disfrutar, pero bueno, sospecho que nada va a salir tan bien como a lo mejor tú y yo estamos pensando ahora mismo. Algo va a pasar. Porque no es un bar cualquiera, sino el mejor que verás. Jóvenes, muy buenas noches, que desean ordenar una botella de absenta, no estaría nada más. Fijaos qué bueno esta parte que dice una botella de absenta. Esto es tremendamente importante porque muchas personas con un trastorno límite de la personalidad tienden a recurrir al alcohol o a otra serie de sustancias para regularse a nivel emocional. Y esto es tremendamente importante porque esto al final, como te estaba comentando antes, tiene que ver con una capacidad a la hora de regular sus emociones que no han sabido manejar, que tiene que haber algo que ha pasado en su vida para que hayan aprendido a regularse así y recurren a esa estrategia. Quiero plantearte por qué crees que es esa estrategia y no otra. Mejor que tengas en este lugar, sin importar cuál será el precio que tendré que pagar. Sin importar cuál será el precio. Fijaos que aquí esto hace perfectamente referencia a esa actitud impulsiva que suelen tener las personas con este tipo de diagnóstico. Esa impulsividad va a estar muy bien marcada en sus actos y en su vida cotidiana con cualquier cosa que hagan. El diablo verde, así le suelen llamar a la bebida que esta noche nos llevará a volar. A la mosca, al wild tomaban sin cesar. Mi novia escribe novelas, creo que le queda genial. Fijaos que ya incluso da la sensación que con esto que ha dicho pues está un poco como desvariando, ¿no? Porque al fin y al cabo están como las dos voces, lo rojo y lo verde entremezclado, y esto es muy bueno porque al fin, pues bueno, puede hacer referencia a esas situaciones en las que las personas con TLP no muestran esas decisiones racionales, ¿no?
Esto es importantísimo. Las personas con trastorno límite de la personalidad, cuando experimentan algún tipo de decepción amorosa o de situación complicada en su vida, un desencuentro, un desengaño con amigos, con pareja, con el trabajo, esa situación la viven con una intensidad emocional tremendamente impactante y que tiene que ver con su manera de lidiar con el fracaso y con el abandono. Un tema que evidentemente les afecta mucho y que tiene que ver con la manera que han aprendido a la hora de relacionarse con ese tipo de hechos, es decir, cómo han aprendido a la hora de relacionarse con el abandono o con el fracaso, qué experiencias han tenido a lo largo de su vida y sobre todo a nivel familiar, porque como siempre os digo, todo esto es tremendamente importante a la hora de encuadrarlo y contextualizarlo en la vida de una persona. Si una persona a lo largo de su vida, de su infancia o de su adolescencia ha tenido experiencias que le han llevado a aprender a lidiar mal con el fracaso o con el abandono, evidentemente todo eso lo van a guardar con dolor, con muchísimo miedo, con muchísima rabia y tiendan que recurrir a otro tipo de estrategias a nivel afectivo o de consumir alguna sustancia para vincularse y para regularse de otra forma. Ojo, importantísimo también en las personas con trastorno límite de la personalidad, ver qué tipo de inseguridad o de seguridad sienten hacia sí mismos o hacia la relación, porque vamos a ver que muchas personas con trastorno límite de la personalidad tienen mucha dificultad a la hora de lidiar y de gestionar sus celos. Esto es tremendamente importante, incluso tienden muchas veces a controlar a sus parejas y a tener relaciones muy estrechas, muy aglutinadas, es decir, que hagan todo con su pareja, que no tengan una vida aparte, todo con su pareja, todo con la familia de su pareja, todo. Les prepara a los dos una rica cena y en medio ponerles velas que formen un te quiero. Primero al mesero, luego ir al panadero. Eres una maldita zorra y yo caí en tu señal. Fijaos al final el tipo de pensamiento como muy extremista, muy catastrófico que está teniendo en base a un momento, ¿no? De la nada ha montado un drama tremendo, lo ha intensificado emocionalmente y encima hablamos incluso de rabia, de mucha rabia acumulada por parte de esta persona. Fijaos también cómo lo está representando en la mirada del dibujo, porque eso es lo que siempre os digo, fijaos en los dibujos porque también tienen que decir algo, esto es brutal. Llame, perra, porque miras al suelo. Cuando te hable tu atención debe estar acá primero. Esto es lo que provocas, lo que me obligas a hacer. Muy poca tolerancia a la frustración. Esto lo vais a ver mucho en personas con este tipo de diagnóstico. Tendrías que comportarte, tendré que hacerlo otra vez. Fuck, aquí vamos otra vez. Mi obsesión por controlarte es por no quererte perder. Fijaos, qué brutal, mi obsesión por controlarte es por no quererte perder. Aquí tenemos otra de las perlas de este vídeo. Las personas con un TLP al final van a sentir muchísimo miedo por la mera posibilidad de perder a sus parejas, lo cual les va a llevar evidentemente a sentir muchísimos celos, a sentir muchísima inseguridad ligada al miedo a la pérdida y que evidentemente a raíz de todo eso surja la rabia, una rabia que van a dirigir hacia sus parejas e incluso hacia sí mismos. Por eso muchas veces o tienen intentos autolíticos o lo gestionan con el alcohol u otra sustancia. Pero no lo puedes ver, ya no siento que me ames como me amabas ayer. Como me amabas ayer. Y esto que acaba de pasar ahora mismo, pueden estar hablando esa noche y sintiéndose así y expresarlo así, y a la mañana siguiente todo lo contrario. Que siempre fui un idiota y si te vas lo entenderé. ¿Veis? Siempre fue un idiota. Aquí vemos la autoestima tan bajita, tan destrozada que siente esa persona y que refleja. ¿Veis? Lo que os estaba diciendo. Fijaos en esta imagen. Es que aquí tenemos el ejemplo perfecto de lo que os contaba antes. El control, los celos, la inseguridad, la rabia, el miedo, todo reflejado en esta imagen. Es que es perfecta. Grina, de verdad, es un artista espectacular. O sea, enhorabuena. Escribió. A ver, dame ese celular. ¿Control? Hola, linda. Hola, linda. Más rabia. O sea, lo vamos a ver muy bien reflejado en personas que tengan este tipo de diagnóstico, cómo reflejan esa rabia y esa inseguridad en base a sus relaciones. Pueden ser aspectos muy sutiles o aspectos evidentemente bien reflejados, como el control del móvil o el control de con quién van, de a dónde van. Evidentemente eso ya es maltrato y si alguna persona está pasando por situaciones así, le animo a que busque ayuda profesional para trabajar estos temas. ¿Qué me dirás? ¿Que es solo un amigo? ¿Solo un amigo? A la mierda con esto, me
Incluso en muchas ocasiones suele ser frecuente, esto no es así siempre, pero personas con TLP tienden a tener ciertas dificultades a la hora de relacionarse con otras amistades de sus parejas del mismo sexo que ellos. Es decir, si una chica con TLP está con un chico, va a tener muchas veces dificultades para relacionarse con las amigas de él, porque las suele ver como una amenaza. Esto, insisto, que se coja con pinzas porque no es siempre así, pero en algunos casos, sobre todo que he visto yo en consulta, me lo he encontrado bastante. Vale, esto ya evidentemente no solo hablamos de esto, sino que hablamos de maltrato en la relación, ¿eh? ¿Veis? Más rabia en el color, en la imagen se ve muy bien reflejada. Es que de verdad, los videoclips son una absoluta pasada. Guilla, si me estás leyendo, ¡buah! Brutal, brutal. Viendo, quiero decir viendo. Vale, aquí ya no solo nos encontramos este tipo de diagnósticos, sino incluso una situación que por la imagen en sí me está haciendo ver o pensar que incluso podríamos hablar de una persona con TLP, pero con episodios psicóticos. Los episodios psicóticos no siempre se presentan en personas con este tipo de diagnóstico, hay veces que sí, pero lo identificamos evidente muchas veces cuando el médico de cabecera o el psiquiatra lo primero que receta son antipsicóticos y se menciona, o estas personas mencionan, que han engordado. De hecho, hay una influencer que hace poco analicé en el canal, que en sus stories de Instagram ha mencionado algo acerca de esto, que si hay alguien que sepa de quién estoy hablando, que me lo deje en los comentarios si queréis que haga un análisis. Muchas veces las personas con TLP tienden a ser bastante sumisas, pero esta sumisión no es porque ellos sean así o ellas, sino por ese miedo a la pérdida del que os hablaba antes, como una forma de buscar cariño. ¿Veis? Se autoanulan, es decir, se sienten en una posición como no, yo voy a hacer todo lo que diga mi pareja para que no tenga quejas de mí, pero en el momento en el que surgen problemas se lo voy a echar en cara, es decir, la voy a culpar de todo esto. ¿Veis? Es que ahí incluso por eso os estoy diciendo que creo y llego a pensar que podríamos estar hablando de un TLP con episodios psicóticos. Incluso la impulsividad de la que os hablaba antes. Si pronto ibas a dejarme, ya no lo permitiré, me mataré, nunca me iré de tus recuerdos otra vez. ¡Ah, mierda, no lo puedo hacer! Voy a decir esto una sola vez y espero que te quede claro. Terminamos. Pero hey, esto no es el fin. ¿Crees que puedes engañarme y salirte con la tuya? ¿Veis? Aquí incluso ya estamos hablando de manipulación a nivel emocional. De hecho, muchas veces personas con este tipo de cuadro clínico, como os he dicho, al fin y al cabo han aprendido a vincularse y a relacionarse de una manera no sana, y eso tiene que ver con algo que quiero comentarte. La manera en la que aprendemos a vincularnos muchas veces tiene que ver con experiencias que hemos pasado, tanto en la infancia, en la adolescencia, como las que seguimos pasando en la vida adulta. Pero hay veces que estas experiencias en la infancia y en la adolescencia nos marcan tanto y eso llega a un nivel tan profundo que esto deja una huella a la hora que tenemos de relacionarnos y de buscar las relaciones y de buscar el cariño. Las personas con TLP lo que han aprendido muchas veces es que las relaciones implican peligro, implican daño, implican sufrir. Por eso muchas veces la forma que van a tender a relacionarse y a mantener esas relaciones es a través del control, y la manera que tienen muchas veces de relacionarse consigo mismos y de gestionar sus emociones es con el control de las mismas a través de, por ejemplo, como hemos visto, el consumo de alcohol o de otras sustancias. Pero esto, fijaos que nos lleva muchas veces a ver que quizás hay algunos cuadros clínicos más peligrosos a nivel social que otros. De hecho, si este vídeo os ha gustado, quiero hablaros en el siguiente análisis de canciones de uno de los trastornos psicológicos más peligrosos, porque además es uno de los que más se ha reflejado en el cine, porque si yo os digo ahora Joker, seguramente que penséis en lo peligroso que es, y que tiene que ver con la psicopatía.
Por tanto, si este vídeo os ha gustado y queréis que la semana que viene suba el siguiente análisis de este disco de trastornos mentales que tiene que ver con la psicopatía, quiero que deis apoyo a este vídeo y si todo va bien, la semana que viene lo tenéis por aquí. Como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo, espero que este vídeo os haya gustado y por supuesto, si quieres continuar viendo otro análisis que seguramente te va a encantar porque tiene que ver con todo lo que comentamos por aquí, te voy a hacer esta sugerencia y si es la primera vez que me ves y no me has pasado un rato por el canal ni te has suscrito, pues oye, no cuesta nada y me puedes apoyar aquí. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.